yo creo que podemos ir dando inicio a este webinar. Quiero agradecerles a todos por conectarse. Estamos muy contentos de que por fin haya llegado pues este momento para nosotros contarles acerca de este modelo financiero y fiscal para la MAPE. Voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Gina D'Amato. Yo soy la directora de la Alianza por la Minería Responsable. También quiero agradecerles pues a todos ustedes y en especial a Ercilia María Monroy Sánchez, la directora de formalización minera en Colombia, y también a Luz Mary Sánchez, directora de gestión integral del Grupo Altea. En nombre de la Alianza para la Minería Responsable y del programa MINSUS de la Cooperación Alemana al Desarrollo, que es implementado por la GIZ, queremos pues darles esa bienvenida al webinar. En la mañana de hoy vamos a presentarles un modelo financiero y fiscal para la minería de pequeña escala, lo cual en el momento va a ser aplicable para Colombia, para Perú, Honduras, Ecuador y Bolivia. Esta herramienta realmente es un producto que se construye en conjunto, lo realizaron varias organizaciones y busca que los mineros y mineras de pequeña escala puedan entender cuáles son esas cargas fiscales, puedan también proyectar financieramente su actividad y además mejoren su rentabilidad. Entonces van a ver que tiene unas facetas bastante prácticas, de lo cual estamos seguros que esto nos puede ayudar a todos. Para eso nosotros elaboramos un modelo hipotético de minería subterránea y otro de minería aluvial. Además de eso, este modelo es una oportunidad para las entidades gubernamentales de identificar los desafíos financieros y a partir de allí continuar promoviendo acciones que faciliten la formalización de pequeños mineros. Entonces miren que es una herramienta muy práctica para diferentes grupos y diferentes públicos. Y por lo que estoy viendo de la gente que se está uniendo a este webinar, efectivamente nos están acompañando desde diferentes organizaciones. El modelo financiero, entonces, podemos considerarlo como una propuesta para aportarle al desarrollo positivo del sector de la pequeña minería formal, así como para el fortalecimiento de la producción y el comercio responsable del oro. A continuación, entonces, Luciano Di Grecia, quien es doctor en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y a su vez es también un experto internacional en modelación financiera, hará la presentación de la herramienta. Posterior a esta presentación, vamos a abrir un panel de conversación en el que va a participar la doctora Ercilia María Monroy, como les había comentado inicialmente, directora de formalización minera en Colombia, y Luz Mary Sánchez, directora de gestión integral del Grupo Altea. Asimismo, nos va a estar acompañando Jairo Cárdenas, quien es gerente de sostenibilidad minera de la Alianza por la Minería Responsable. Al finalizar el conversatorio, vamos a tener un espacio para responder las preguntas de los asistentes. Por favor, pueden ir incluso dejando sus preguntas en el chat o en el cuadro de preguntas y respuestas. Nosotros desde la Alianza por la Minería Responsable realmente esperamos que esta herramienta sea de gran utilidad para estos públicos. Por el chat vamos a compartirles el vínculo para que puedan descargar los manuales de uso y las herramientas en formato Excel. Entonces, quedamos muy abiertos a sus comentarios para mejorar esta propuesta y para continuar construyendo de manera colaborativa la misma. Así que, no siendo más, Luciano, te paso la palabra y te doy la bienvenida a este webinar. Muchas gracias, Gina. Bueno, vamos a hacer una presentación de la herramienta. Voy a compartir pantalla.
Ahí debería estar en pantalla la presentación. Bueno, como dijo Gina, este fue un esfuerzo de muchos profesionales para desarrollar un modelo financiero fiscal con dos proyectos hipotéticos y poder construir una herramienta apuntando al minero de pequeña escala con las mismas capacidades que se usan en la gran minería, ¿sí? La idea de la presentación, que vamos a tratar de que lleguemos, ahí está, a los 40 minutos, es desarrollar estos puntos. Primero, una breve descripción del proceso de construcción de la herramienta, para ponernos en contexto. Luego, la utilización del modelo fiscal y financiero, que apunta a múltiples públicos, múltiples usuarios. Entonces es muy importante saber qué utilidad le puede dar cada tipo de público a esta herramienta. Y luego vamos a dedicarle un poco más de tiempo a un set de ejercicios con el modelo hipotético subterráneo de oro en Colombia, digamos que como muestra de las preguntas que puede llegar a contestar el modelo, que son muchísimas, y acá nos vamos a acotar a algunas. Esta presentación no tiene como objetivo ser una capacitación para usar el modelo, sino una muestra de las capacidades que tiene el modelo, ¿sí? Una capacitación en profundidad requeriría muchas horas de desarrollo que ya lo hemos hecho hace un tiempo. Y luego vamos a hacer algunas consideraciones finales sobre, por ejemplo, algunas posibilidades de desarrollo futuro, de extensiones de este tipo de herramientas. Bien, entonces, yendo a la primera parte de la breve descripción del proceso de construcción de la herramienta, acá es interesante resaltar que los modelos financieros son usados por las grandes empresas para evaluar proyectos. Me ha tocado trabajar junto al equipo en proyectos de grandes empresas, en Argentina más que nada, y bueno, la interacción con la empresa es muy cercana porque tienen estos desarrollos y lo que hay que hacer es adaptarlos a distintos contextos de la minería y demás, por lo cual esto es un trabajo usual en esos contextos. Sin embargo, en el caso de pequeñas empresas esto no es así, por lo cual los empresarios mineros que no utilizan estas herramientas se ven más expuestos a fluctuaciones en los precios, contingencias y otros desafíos, y realmente la adopción de estos modelos sería una clara oportunidad y desafío. El problema obvio es que los modelos no son fáciles de construir y en muchos casos se requiere un experto financiero dedicado, que en la pequeña minería suele no ser posible. Pero como se han desarrollado determinados estándares en la industria, el estándar FAS, el estándar FARI, como metodologías para construir estos modelos, básicamente en planillas Excel, esto nos permite facilitar la tarea y poder desarrollarlos y difundirlos. Y acá es donde aparece el nicho de oportunidad de este trabajo, ¿sí? La necesidad de la herramienta. Bueno, el sector en el cual está destinada la herramienta, acá hay una primera gran aclaración. Del sector MAPE, que es la minería artesanal y de pequeña escala, la herramienta está más que nada enfocada al sector de pequeña escala, ¿sí? Creemos que ahí es donde la adopción de este tipo de metodologías puede ser más factible. Esta minería de pequeña escala es muy importante en la producción de oro en Latinoamérica. A nivel global estamos hablando de casi 45 millones de personas en 80 países que trabajan en este sector, y considerando el empleo directo, llega a más de 130 millones de personas, y este sector además produce el 20% de la oferta global del oro. O sea, es un sector por demás relevante, como ustedes ya conocen. ¿Qué se hizo, siendo un poco más específico? Bueno, básicamente se desarrollaron dos modelos hipotéticos de producción de oro. Son proyectos que no existen, sino que se construyeron con información referida a un proyecto subterráneo en Colombia, específicamente en Colombia, y un aluvial en Perú, ¿sí? Usando el estándar FAS. Y lo que se aplicó, y esto es muy importante aclararlo, se le aplicaron a esos dos proyectos los esquemas tributarios de otros países. O sea, el proyecto, por ejemplo, subterráneo en Colombia, se lo puede simular como si el esquema tributario fuera el de Bolivia, el de Ecuador, el de Honduras o el de Perú. Y esto es importante aclararlo, porque hay
determinados parámetros del modelo que no cambian entre los países. Por ejemplo, los salarios son los mismos porque es un proyecto que está en Colombia. Lo que se hace es simular los esquemas tributarios de otros países para ver cómo sería la distribución de la renta entre los mineros y el gobierno con esos otros esquemas tributarios. Un aspecto muy interesante de los modelos es que se incluyeron externalidades sociales y medioambientales en la medición, y se incluyó todo un capítulo referido a los incentivos a la formalización, que vamos a entrar en detalle más adelante. Respecto de las externalidades, creo que es un paso muy interesante el de combinar los modelos financieros, que normalmente no tienen estos componentes, con las externalidades y poder construir una TIR, una tasa interna de retorno de tipo social, con el efecto de las externalidades. Como se trata de modelos hipotéticos, las externalidades fueron construidas como sí, digamos. En caso de modelos concretos, que lo vamos a analizar más adelante, hay que hacer mediciones de campo, de emisiones, de determinados impactos que se incluyen como parámetros en el modelo. Bueno, el modelo resultante es muy flexible, está desarrollado, lo vamos a ver ahora un ratito, en un pequeño paneo, está desarrollado con un panel de control donde uno puede tocar parámetros y puede observar cómo cambian los resultados inmediatamente. Una pequeña muestra de parte de la complejidad del modelo, el modelo hipotético subterráneo de oro en Colombia, implica la modelización de toda la parte tecnológica productiva de la mina, ¿sí? Entonces están los volúmenes de mineral extraído, el tenor, el porcentaje de recuperación, la producción de doré, el grado de pureza, la producción de oro puro, todos estos son parámetros hipotéticos de esta mina, que en un caso concreto serían los datos reales, ¿sí? La inversión inicial y demás gastos de capital están establecidos en el modelo, y están establecidos en dos variantes, esto es interesante, en la versión formal y la versión informal. Y acá una primera aclaración muy importante, es que el modelo desarrolla el proyecto en su faceta informal con el objetivo de calibrar incentivos a la formalización. De ninguna manera el objetivo es que el modelo pueda digamos, ser usado para un proyecto informal, ¿no? Sino que es más que nada el objetivo es usarlo por parte del gobierno, las organizaciones que están detrás de los incentivos a la formalización, para calibrar perfectamente estos incentivos. Entonces tenemos todo el desarrollo de la inversión inicial, los gastos en infraestructura, maquinaria, la flota de vehículos y demás, pero tanto para la versión formal e informal, porque esa es una de las cuestiones que cambia drásticamente en la actividad informal. Y después los costos operativos anuales en personal, insumos, elementos de seguridad, transporte, todo el OPEX de la planta está modelado. Un aspecto muy importante a resaltar es que este modelo financiero está construido en términos de valores constantes, o sea, en términos de valores reales en el flujo de fondos hacia el futuro, ¿sí? Hay distintas maneras de construirlo, en algún caso se construyen valores corrientes y se aplica el impacto de la inflación sobre cada concepto, o se puede construir en términos reales. En términos reales tiene la ventaja de que es más simple el modelo, es más fácil de entender, pero hay que tenerlo bien en cuenta en la interpretación de los resultados, ¿sí? Las tasas de descuento son en términos reales, eso es importante considerar. Bueno, se modelaron, y esto fue un trabajo muy importante del proyecto, se modelaron los esquemas fiscales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú. Acá hay una pequeña muestra de los impuestos. El impuesto especial minero, que está en Honduras, el impuesto al valor agregado, las cargas sociales, el impuesto sobre industria, comercio y servicios, que también está en Honduras solamente, el impuesto sobre la propiedad, las regalías, los derechos cánones mineros, y el impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, según como se llama en el país. Entonces, esto fue un trabajo muy arduo de recopilar información, y de hecho mientras desarrollábamos el proyecto, incluso algunas cosas iban cambiando, porque salían nuevas leyes en algunos países y se modificaban alícuotas y nosotros teníamos que salir a modificarlo. Así que esto es la parte
creo que más dinámica del modelo, pero que son parámetros que se cambian directamente. Bien, presentación del modelo. Déjenme cambiar un segundo de pantalla y les voy a mostrar rápidamente el modelo en Excel, con solo el sentido de que vean un poquito la configuración de la planilla, y después vamos a volver al PDF con el análisis de algunos resultados. Deberían estar viendo el Excel. El diseño de la planilla de cálculo que desarrolla el modelo fiscal financiero sigue, como dije, los estándares FAS, que son estándares muy claros sobre cómo construir estas planillas, ¿sí? Hay una hoja de panel de control donde uno tiene parámetros básicos del modelo, todo esto que está en amarillo. Por ejemplo, el precio del oro es un parámetro básico, en este caso está puesto con un valor de $1.800 la onza, que era lo que más o menos estaba fluctuando cuando nosotros estábamos construyendo este modelo. Hoy llegó a 2.000 y algo, bajó a 1.950, bueno, esas son las fluctuaciones de este mercado. Precios de venta del proyecto nacional, o precios de venta del proyecto informal, ven cómo va cambiando, costos de entrada, estudios y gastos, todos estos valores se pueden cambiar para tener distintos resultados. Más abajo están todos los parámetros de los esquemas tributarios de cada país, ¿sí? Con los detalles de cada uno. Y hacia la derecha aparecen los resultados. Ahora más adelante vamos a ver todos estos resultados de flujo de fondo prefiscal, postfiscal, incentivos a la formalización, externalidades, la distribución de la recaudación por cada impuesto en cada país, expresado en términos reales o en valor actual neto. Esto es toda la planilla de panel de control que uno como usuario del modelo va a estar permanentemente tocando. Ahora, las otras planillas tienen datos de entrada para cada adicionales a los que están en el panel de control, y una planilla para el esquema tributario de cada país. El empresario minero que quisiera rehacer esta planilla con un proyecto concreto tendría que, con la capacitación adecuada, poder recalibrar todas esas otras hojas, ¿sí? Acá está hecho con un proyecto hipotético. Volviendo al Excel. Bien, utilización del modelo fiscal financiero. Y acá lo primero que quiero aclarar es que hay tres tipos de usuarios que van a sacar provecho de esta herramienta. Por un lado son los empresarios mineros, ¿sí? Por otro lado el gobierno, y por otro lado los compradores de oro, ¿sí? Estos son los tres tipos de usuarios para los cuales está desarrollada la herramienta. ¿En qué ayuda la herramienta a cada tipo de usuario? Por ejemplo, a los mineros de pequeña escala, una cuestión muy importante: les permite manejar conceptos financieros claves como flujo de fondo, valor actual neto, tasa de descuento, tasa interna de retorno, análisis de sensibilidad. El modelo tiene toda una sección de análisis de sensibilidad a cambios en los parámetros claves, como los precios y los costos. Segundo, les permite sistematizar y recolectar información clave acerca del proyecto. O sea, cuando uno tiene que hacer andar un modelo de estos para poder obtener el flujo de fondos de esta actividad, uno tiene que recolectar toda la información sistematizada: inversión inicial, inversión en mantenimiento, costos laborales, insumos, todos los coeficientes técnicos de producción, precios, tratamientos impositivos. O sea, lo obliga a hacer un trabajo que de otra manera es muy difícil darle consistencia a esa recopilación. El modelo le permite proyectar los flujos de fondos y evaluar la factibilidad del proyecto. Primer resultado clave, ¿no? ¿Es rentable mi actividad? La mina que estoy por iniciar, o la mina que estoy por adquirir, o quiero ponerle un valor a una mina que estoy por vender. El modelo puede ser adecuado para proyectos que estén en curso, ¿sí? Uno puede armar la misma estructura de flujo de fondos con proyectos en curso y valorizarlos. Permite evaluar el plan de inversiones, ¿sí? Y permite evaluar riesgos frente a cambios en contexto, ¿sí? Uno puede cambiar, por ejemplo, el precio del oro y ver si deja de ser rentable o no mi proyecto, ¿sí? Esto es parte de la utilidad que tiene la herramienta para los mineros de pequeña escala. El segundo usuario de estos modelos, que es el gobierno,
¿Qué puede hacer el gobierno con este tipo de modelos? Primero, ver el destino de la renta de los proyectos entre el productor y gobierno, vía impuestos. ¿Sí? Analizar la presión impositiva del proyecto minero específico. ¿Sí? El juego de todos los impuestos que recaen sobre, en su versión formal, cómo impactan la presión impositiva en la distribución de la renta. Puede hacer ejercicios de impacto de cambios en parámetros tributarios. O sea, el modelo no solo es una cuestión estática, que tiene los parámetros fijos, sino que uno puede cambiar y ver qué pasa con, por ejemplo, si uno cambia la alícuota de un impuesto específico. Le permite comparar esquemas tributarios de diferentes países. Ustedes saben que este tipo de actividades en muchos casos tiene competencia, digamos. Uno puede decidir explotar una inversión en un lugar o en otro, entonces es interesante ver los esquemas tributarios alternativos. Le permite optimizar el esquema tributario. O sea, no es lo mismo cobrar impuestos de una manera que de otra. ¿Cuál es el impacto sobre la TIR de los proyectos? Uno puede elegir un esquema mejor en ese sentido. También entender incentivos a la formalización, ¿sí? Y también considerar las externalidades, ¿sí? Que para el gobierno también es un tema de diseño de políticas. Y los compradores de oro, que pagan un precio premio por la formalización, les permite estimar y entender los incentivos económicos detrás del precio premio. Una cuestión interesante es que el modelo permite calcular el precio premio de indiferencia, digamos. El precio premio a partir del cual el minero informal tendría los incentivos adecuados para formalizarse. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora con algunos ejercicios. También visualizar el impacto social y medioambiental potencial de producir oro de manera informal, contrastándole contra el costo del precio premio. Bien, vayamos entonces a un set de ejercicios con el proyecto hipotético subterráneo de oro en Colombia. Están hechos con este proyecto, se pueden hacer también con el proyecto aluvial que es en Perú, pero a los fines de hacer más breve la presentación, lo concentré en esta versión del proyecto. Primera cuestión, cuando uno calibra todos los parámetros del proyecto, el precio del oro, los incentivos a la formalización, toda la cuestión tecnológica y todos los esquemas tributarios de los 5 países, tenemos estos resultados. Acá tenemos una tabla primera, que es el flujo de fondos prefiscal, ¿sí? Antes de la actuación del gobierno. Observen que, lógicamente, el flujo de fondos prefiscal coincide en todos los países, porque lo que diferencia a los países es el esquema tributario, y el esquema tributario todavía no jugó. Hay una TIR prefiscal que es 73,2%, un valor actual neto prefiscal de $4.339.000, ¿sí? Y un payback, un periodo de repago de la inversión de 2 años. Ahora, cuando entra a jugar el accionar de la recaudación de impuestos, ahí se diferencian los países, ¿sí? Y tenemos la TIR postfiscal que puede fluctuar desde un 24,2% en el caso de Colombia, ¿sí? A un 40,5% en el caso de Honduras. Y el periodo de repago a la inversión fluctúa de 4 años en el caso de Ecuador, Perú, Honduras, a 7 años en el caso de Colombia. Un dato interesante, acá ustedes ven una última columna que dice referente. Nosotros construimos el modelo de manera de dejar la posibilidad de agregar otro país. O sea, si el usuario quiere evaluar otro esquema fiscal, puede agregar ahí los parámetros y tiene como nombre la palabrita país referente, ¿sí? Que en este caso está copiado Colombia, ¿sí? Ustedes van a ver en todos los casos que país referente coincide con Colombia, ¿sí? Con el Colombia real en cuanto a los parámetros tributarios. Entonces, el modelo permite evaluar el flujo de fondos prefiscal y sacar algunas primeras conclusiones. ¿Sí? Incluso uno obtiene estos gráficos. Entonces, acá una primera conclusión de este proyecto hipotético es que la TIR postfiscal de este proyecto desarrollado en Colombia es menor que desarrollarlo en los otros países, por ejemplo, 24,2%, en Bolivia 28,6%, Ecuador 36,2%, Perú 37,2%, Honduras 40,5%. O sea, hay un mayor nivel de presión impositiva en Colombia que en el caso de los otros países, lo cual se refleja también en el BAN, ¿sí? Lógicamente, porque es un reflejo de la TIR. Si ustedes recuerdan de algún curso de matemática financiera,
La TIR es aquel nivel de tasa de descuento con el cual descuento el flujo, de manera que el VAN sea cero, ¿sí? Entonces ambos terminan siendo un reflejo del otro. La distribución de los retornos del proyecto entre la empresa minera, el gobierno y los trabajadores, en el caso de dos países en particular, se agrega este tercer nivel, se presenta también en el modelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Bolivia la combinación es 21,3, 78,7, entre lo que se lleva la empresa y lo que se lleva el gobierno. En Colombia 14,4, 85,6. En Ecuador y Perú, como hay una participación especial de los trabajadores dentro de la distribución de la renta, se agregan los trabajadores en ese caso. Bueno, otra cosa que no aclaré, todo estos resultados que estoy mostrando del proyecto subterráneo en Colombia de oro, se refieren a la versión de venta al mercado interno. El modelo permite diferenciar si la venta es de exportación o al mercado interno, porque tiene características distintas, ¿no? Tiene un precio mejor la venta de exportación formal. La recaudación se puede desagregar por cada impuesto, ¿sí? Acá están desde las regalías mineras hasta el impuesto a los automotores. Esto está expresado en términos del valor actual neto, ¿sí? De flujo de fondos descontado por la tasa de descuento, y está la recaudación de cada sistema tributario. Obviamente acá el espejo es inverso al que vimos de la presión impositiva. La mayor recaudación se produce en Colombia, 17.289.000 en valor actual neto del flujo de fondos de todo el proyecto, y la menor se produce en este caso en Ecuador, 11.855.000. El modelo permite visualizar el flujo de fondos de la recaudación. Fíjense cómo va cayendo, o sea, esto es lo lógico de este tipo de proyectos, ¿sí? Donde cómo es la dinámica de la producción, ¿sí? Y acá está cada impuesto en particular, y cómo va fluctuando en los 30 años que dura el proyecto. Están las tasas impositivas medias, ese es otro concepto importante para el gobierno, en términos de valor actual neto y en términos reales. ¿Qué diferencia hay en mirarlo de las dos maneras? Que es bastante similar, o sea, cambian un poquito los valores. Es cómo se está descontando el flujo. En uno se está descontando con una tasa de descuento, que si no lo dije todavía es una tasa de descuento de 15%, ¿sí? Después me voy a detener un poquito sobre ese valor. Y en el otro se está descontando con la evolución de la inflación, ¿no? Está en términos reales. Bien, una parte muy importante del modelo para el gobierno y para los compradores de oro es esta determinación del precio premio de indiferencia, que son los incentivos a la formalización. ¿Qué adicional al precio le tengo que dar a la actividad formal para que el informal tenga incentivos a pasarse a la formalización? Esto está expresado tanto en porcentaje del precio del oro como en dólares por gramo, ¿sí? Y acá el trabajo que se hizo es muy complejo, en el sentido de que se calculó cuánto debería ser ese adicional de precio para que el VAN acumulado al final del proyecto se iguale entre el proyecto formal e informal. Se entiende que le dé lo mismo al empresario minero ser informal o ser formal. Entonces, eso permite calcular esta línea que está acá, precio-premio de indiferencia. Por ejemplo, el caso de Bolivia es 4,38, ¿sí? Lo que da para el esquema tributario de Bolivia este proyecto en Colombia. Y el precio-premio vigente, con las reglas que tenemos recopilado, es 5,97. Quiere decir que es un poquito por encima del precio-premio de indiferencia. Hay un incentivo a la formalización. En el caso de Colombia, 5,85 y el precio premio vigente 5,97 dólares por gramo. Entonces, esto es muy interesante de tener una metodología para poder estimar este precio premio de indiferencia. Por ejemplo, en otros países, Ecuador, que tiene una presión impositiva más baja, es 2,11. O sea que este precio premio vigente con el sistema tributario de Ecuador sería excesivo, ¿sí? 5,97. Es casi 3 veces por encima del precio premio de indiferencia. Acá para enfatizar un poco más qué es lo que hace el precio premio de indiferencia, este es el flujo de fondos acumulado en valor actual neto del proyecto
con el sistema tributario de Colombia. En este caso se puede hacer con cualquiera de los 5 países. La línea azul es el proyecto formal, cómo va acumulando valor actual neto hasta llegar al final del proyecto al valor actual neto del proyecto. ¿Sí? Arranca de este punto, ¿sí? Fíjense que acá está el 0, mientras que el proyecto informal arranca más arriba. ¿Por qué? Porque tiene menos requisitos de inversión inicial, de CAPEX. ¿Sí? Es más barato arrancar una actividad informal, pero tiene menos precio después. Entonces la pendiente de la acumulación de VAN es un poquito menor, pero no llega a compensar ese ahorro de inversión inicial, por lo cual termina estando por encima el proyecto informal del formal, lo cual si uno no hace nada, los incentivos a la formalización no son operativos, ¿no? Cuando uno compara este VAN. Ahora, la línea gris es el proyecto formal con el precio premio de indiferencia. Fíjense que el precio premio está calibrado de manera que al final llegue exactamente al punto de la acumulación del VAN del proyecto informal. Esto sería un precio premio bien colocado. Un poquito más ya genera los incentivos a la formalización. ¿Sí? Este es el concepto que creo que es un resultado muy interesante del modelo. Bueno, después no me voy a detener mucho acá porque sería toda otra hora de presentación. Están los cálculos de externalidades, fatalidades por accidentes laborales, enfermedades y accidentes laborales. Fíjense que en este caso hay valores de externalidades negativas para el proyecto informal, pero no para el formal, porque se supone que funcionan bien los seguros de accidentes laborales que sí están en el presupuesto del proyecto formal. ¿Sí? Por eso no está reflejado una externalidad en ese caso y sí en el informal. La formalización laboral genera una externalidad positiva en el proyecto formal, no genera nada en el informal porque no están formalizados. La mejora de ingresos en la población, generación de empleos secundarios, son todas externalidades. Desplazamiento de otras actividades económicas es una externalidad negativa, o sea, uno le da trabajo a la población, le paga mejores ingresos porque tiene estos proyectos, pero de alguna manera está desplazando otras actividades. Entonces hay una externalidad positiva y una negativa, y después hay una negativa que son la contaminación ambiental. Todas estas externalidades están calibrados con parámetros obtenidos de la literatura y con supuestos sobre cuál sería la externalidad de este proyecto. En un proyecto concreto habría que hacer un trabajo de campo sobre qué es efectivamente lo que produce el proyecto. Y finalmente, bueno, se aplican las externalidades al proyecto formal y al informal, ¿sí? Este es al formal y este es al informal, y se obtienen las tasas internas de retorno sociales, ¿sí? Que en este caso las externalidades positivas dominan a las negativas, lo cual hace que las TIR sean mayores y el VAN sea mayor para los proyectos en términos sociales. Bueno, lo mismo se puede hacer con la variante del caso de exportación, ¿sí? Que tiene mejores ingresos, tiene incentivos por el lado de los ingresos, entonces se obtienen tasas internas de retorno más altas, ¿sí? Como se ven acá en el flujo prefiscal y en el flujo postfiscal. No me voy a detener mucho en esto, ¿sí? Acá se ve la comparación de tasa interna de retorno por países, sigue el mismo orden aproximadamente: Perú, Honduras, Ecuador, Bolivia y Colombia en cuanto a la TIR postfiscal de los proyectos en su versión de exportación. Que en el caso del modelo es cambiar un switch, ¿sí? De 1 a 2, y todo el modelo se recalcula para el caso de exportación. Bien, ahora quiero ir a un ejercicio interesante para el empresario minero, ejercicio 2, que es qué pasa con los resultados de todo esto que hemos desarrollado frente a cambios en el precio del oro, ¿sí? Y estamos en épocas de cambios abruptos, por lo cual esto parece ser bien relevante. Veamos que acá hay una evolución del precio histórico del oro en onzas dólares, y en los últimos 2 años lo que vemos es que ha fluctuado entre 1500 y 2100, una fluctuación muy, muy importante, ¿sí? En relación a los otros periodos históricos, por lo cual podríamos usar como evaluación de qué le pasa a nuestro modelo una media de precio del oro de 1800 en el medio de esa fluctuación entre 1500 y 2100. Entonces, resulta que uno cuando dispone de esta herramienta puede armar análisis de este tipo. Por ejemplo, ¿cómo afecta el precio del oro a la TIR de los proyectos según el esquema tributario? Estoy combinando distintas dimensiones, ¿sí? Por un lado, tengo el precio del oro que fluctúa entre 1500 y 2100,
y por otro lado tengo los 5 esquemas tributarios, ¿sí? Y los comparo con una tasa de descuento de 15%. Entonces, acá ocurren cosas interesantes. Por ejemplo, con un precio del oro de $1.500, que no es una cosa demasiado alocada, digamos, estuvo en $1.500 hace 2 años, ninguno de los esquemas tributarios permite que el proyecto subterráneo en Colombia de oro sea rentable. Todos tienen una TIR menor a la tasa de descuento del 15%. ¿Sí? Que en términos del gráfico sería que están todos por debajo de esta línea, que esta línea es la tasa de descuento. ¿Sí? En la medida que el precio del oro llega a $1.600, ahí pasan a ser rentables Ecuador, Perú y Honduras, y no son rentables Bolivia y Colombia. Fíjense qué interesante que el impacto del sistema tributario diferencial hace que en un determinado precio del oro no haya actividad de estos proyectos en determinados países. Eso quiere decir que si esos países bajaran la presión impositiva, recaudarían, ¿sí? Por tener un nivel de presión impositiva en cada impuesto más alto que en otros casos, no recaudan nada al final porque la actividad no se genera, porque el proyecto no es rentable. A partir de $1.700 pasan a ser todos rentables los esquemas tributarios, incluso el de Colombia, con una TIR de 15%, justo en el bordecito. O sea, este proyecto hipotético que tenemos desarrollado, en el caso de Colombia, necesita que el precio del oro sea superior a $1.700. Y después, obviamente, hacia $2.100, la pendiente positiva, y todos pasan a tener tasas internas de retorno muy altas. ¿Sí? Un esquema muy interesante para el empresario minero, para el gobierno, sobre qué pasa con las fluctuaciones del precio del oro. Y cómo uno podría tener planes contingentes frente a caídas del precio del oro para que las actividades se siguieran produciendo, ¿no? Bueno, lo mismo podemos ver en términos del valor actual neto del flujo de fondos. Y esto es un reflejo inmediato del análisis anterior. Lo que está remarcado acá, que son los negativos, son los puntos donde el proyecto no es factible, donde el valor actual neto es menor a 0, o sea que la TIR es menor a la tasa de descuento fijada del 15%. ¿Sí? Son todos los esquemas fiscales en $1.500, o Bolivia y Colombia no son rentables en $1.600. ¿Sí? ¿Qué pasa con la recaudación? ¿Sí? Y fíjense cómo va fluctuando la recaudación en la medida que fluctúa el precio del oro. Si miro Colombia acá en esta columna, en la medida que aumenta el precio del oro $100, me aumenta $500.000 en términos de valor actual neto el rendimiento de este proyecto. ¿Sí? Fíjense que es sensible, ¿no? Ahí uno puede obtener una elasticidad, si uno calibra muchos proyectos, para poder hacer indicadores macro de qué pasa con el precio del oro y qué pasa con la recaudación. Y eso obviamente cambia en cada país porque las estructuras tributarias son distintas. Y otro tema muy interesante es qué pasa con el precio premio de indiferencia frente a fluctuaciones en el precio del oro, porque eso tiene que afectarlo, ¿no? La diferencia entre formal e informal. Y bueno, y acá pasan cosas muy interesantes. En Colombia, el precio premio de indiferencia sube de $5.47 en $1.700, $5.85 en $1.800, a $7.07 en $2.100. ¿Eso qué quiere decir? Resultado muy importante a los encargados del tema de formalización, que si el precio del oro sube mucho, hay que recalibrar los incentivos a la formalización porque hay que subirlos. ¿Sí? Ese es un resultado no obvio, no es tan obvio, ¿sí? De que sea así. Y fíjense que en todos los países se da la pendiente positiva, y en Perú, por ciertas características de su sistema tributario, es una pendiente positiva aún más pronunciada que en el resto de los países. Este es un resultado muy interesante que yo no lo esperaba obtener, y son esas cosas que estos modelos te responden cuando vos no sabías cuál era la respuesta, ¿no? Bien. Segundo ejercicio que quiero mostrarles, tratando de no superar el tiempo establecido. Ejercicio 3. Impacto de un cambio tributario específico. ¿Sí? Y acá voy a tomar uno en particular, podría tomar docenas de cambios, ¿no? Con todos los impuestos que hay modelados. Voy a tomar el impuesto a la renta en el caso de Colombia. ¿Sí? Se podría hacer con cualquiera de los otros países. Y lo que voy a hacer es evaluar, como si fuera un secretario de Hacienda, digamos, qué pasaría con esta actividad si el impuesto fuera 15%, 25%, 35% o 45%. Acá no se me asustan, ¿no?
Actualmente en Colombia es 35%, si no me equivoco. Bien. Bueno, lo que tengo son las alternativas de impuesto a la renta con diferentes precios del oro, porque quiero ver cómo se vincula con el precio del oro, y tengo la TIR de los proyectos, ¿sí? Y acá lo que veo es que con una tasa alta de 45% del impuesto a la renta, el precio del oro tiene que ser superior a $1.800. O sea, yo en un rango muy importante, en la mitad del rango en el que varió el precio del oro entre los últimos 2 años, no tendría actividad con esta alícuota, o sea que no recaudaría nada. Fíjense que le convendría en realidad bajar la alícuota a 35% para recaudar si el precio del oro está en $1.600, $1.700. ¿Sí? Entonces acá se ven las curvas, donde voy subiendo el precio del oro, y me sube la TIR post fiscal, pero con las 4 alternativas, ¿no? Obviamente que la de 45% está más abajo, tiene mayor presión impositiva, menor TIR el proyecto, y la de 15% está más arriba. ¿Sí? Esto creo que es un tema interesante, que se puede ver también en valor actual neto. Acá se ven los valores actuales netos negativos en los casos de que el proyecto no es rentable. ¿Sí? Observen una cosa interesante, que el valor actual neto en $1.500 coincide para las 4 alternativas del impuesto a la renta. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad no hay renta ahí. ¿Sí? Estoy viendo el valor actual neto como si no existiera el impuesto, porque no hay nada de renta. O sea, el proyecto dejó de ser rentable y no generó renta en ningún año en particular en ese nivel de precio del oro. Lo que estoy diciendo acá es que esto es un insumo para una cierta política tributaria que vaya acomodando parámetros tributarios en función de los cambios en el precio del oro, para hacer que la actividad siga siendo factible. ¿Sí? Entonces estos resultados creo que son interesantes para ese tipo de políticas públicas. La recaudación, ¿sí? Acá vemos el cambio en la recaudación por cambiar las alícuotas del impuesto a la renta, y observen cosas interesantes. Si yo tengo un impuesto a la renta de 45%, tengo casi $4 millones de recaudación en $1.800. Si ese impuesto, perdón, si es el precio del oro cae $100, yo no tengo nada de recaudación, pero si bajara el impuesto 10%, tendría 3.252.000. Esto en economía es lo que llamamos la curva de Laffer, cuando tenemos un determinado nivel de presión impositiva que hace que baje la recaudación, ¿sí? En vez de que suba. Bien. El precio premio de indiferencia, ocurren cosas muy interesantes acá cuando cambiamos la alícuota del impuesto a la renta. Fíjense que según la estructura tributaria de cada país ocurren cosas distintas. Por ejemplo, en el caso, esto estamos hablando de Colombia. Según la alícuota del impuesto a la renta, ocurren cosas distintas con el precio premio de indiferencia. Observen que en el caso de 35% teníamos una pendiente positiva, como vimos, ¿sí? Como yo alerté, se aumenta el precio del oro, tengo que aumentar el incentivo, pero en el caso de alícuotas menores ya paso a tener pendiente negativa. ¿Sí? Este es un resultado también inesperado que nos permite obtener el modelo. O sea, si la alícuota el impuesto a la renta fuera 15%, en realidad el incentivo a la formalización crece, si yo lo mantengo igual, con el aumento del precio del oro. ¿Sí? Un resultado interesante. Último ejercicio, y ya vamos cubriendo todo, optimización tributaria con objetivo de mejorar la TIR de los proyectos. Este es un ejercicio un poco más complejo, pero quiero dejárselos planteado porque es posible hacerlo con el modelo. Yo tengo con el modelo la situación original, con los parámetros originales, una TIR post fiscal para el caso de Colombia de 24,25%, una tasa impositiva media en términos de band de 85,6% y una recaudación en términos de band. Supongamos que el objetivo sea modificar el esquema tributario para darle al empresario minero en este proyecto 5 puntos más de TIR. ¿Sí? Supongamos que esa fuera la decisión de política económica, por alguna razón quiero obtener ese resultado. Resulta que lo puedo hacer de diferentes maneras y tiene distintos efectos sobre la recaudación. Lo podría hacer con una baja de regalías, supongamos de 4% a 0,6%. ¿Sí? Lo podría hacer con una baja del impuesto a las ganancias, de la alícuota, acá es 35, perdón, a 19,8%.
con una baja de ganancias combinada con la baja de distribución de utilidades, que hay un 10%, o con una baja de contribuciones patronales de 36,5 a 25,9. Todos estos valores están calibrados para que la TIR fiscal del proyecto suba 5%. Bueno, cuando miro los resultados en recaudación, en realidad empiezo a deducir que me conviene esta opción. Tengo un poquito más de recaudación con una baja de regalías por el impacto diferencial que tiene cada recurso. Segundo, me conviene las contribuciones patronales, o una combinación de las dos. O sea, yo podría con este modelo ver cómo optimizo mi estructura tributaria. ¿Sí? Si tengo un objetivo de aumentar la TIR de los proyectos, o podría tener algún otro tipo de objetivo, por ejemplo, aumentar el ejercicio espejo de este sería aumentar la recaudación teniendo la menor incidencia posible sobre la TIR de los proyectos. ¿Sí? Bien, último ejercicio que quiero presentar, y ya vamos terminando: precio, premio, indiferencia y costos de entrada. Los incentivos a la formalización implican darle al empresario minero un diferencial de precios para compensar los menores costos que tiene, sobre todo en la inversión inicial, en su versión informal. Ahora también hay otra manera, porque hay costos que inciden en el proceso de formalización, que son los costos de entrada, estudios y otros gastos, ¿sí? que hay que afrontar para la formalización. Esos costos están calibrados, en el caso de Colombia, en $115.789. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo puedo subsidiar esos costos e ir bajándolos? Bueno, un impacto que se tiene es que eso me permite después tener un precio premio de indiferencia menor, porque los costos de entrada son menores. Entonces estas relaciones también son interesantes. Por ahí es mejor subsidiar todos los costos de entrada, de estudios y gastos y demás, porque lo que ahorramos con el precio premio de indiferencia domine ese subsidio que estoy otorgando. ¿Sí? Siempre estamos hablando de optimizaciones en el uso del dinero público para incentivar la actividad. Entonces vean acá que con los 5 esquemas tributarios, cómo va cayendo el precio premio de indiferencia que se requiere como incentivo a la formalización, en la medida que puedo ir bajando los costos de entrada de estos estudios y demás, ¿sí? De $115.000 a cero. Entonces, otro resultado interesante que se puede obtener. Algunas consideraciones finales. Bueno, esto está ya en el chat por lo que vi, pero yo lo quería poner también en la presentación: cómo obtener el modelo y su documentación en este link, donde tienen toda la documentación de los dos proyectos, ¿sí? Es una especie de manual de uso del Excel, y el Excel en sí, y algunas posibilidades de desarrollo a partir de este primer paso. Bueno, un punto agregado de esquemas tributarios de nuevos países. Lógicamente es muy interesante recopilar los esquemas tributarios porque uno aprende cómo lo han resuelto en otros países. Entonces puede para un gobierno, por ejemplo, puede tomar mejores decisiones en función de lo que hicieron otros. Entonces es interesante seguir trabajando sobre este agregado de esquemas tributarios. Otro tema interesante, sobre todo en esta época actual con tanta volatilidad del precio del mineral, ¿sí? No solo del oro, sino de todos los minerales, es la interacción entre los costos y los precios. ¿Sí? El modelo hoy permite cambiar el precio, pero los costos hay que cambiarlos también de manera independiente, pero lo que hemos visto por la experiencia de la actividad es que los costos suelen estar muy correlacionados con los precios. O sea, si el precio del oro se duplica, seguramente el costo de las maquinarias para extraer oro van a subir. ¿Sí? Entonces esas correlaciones, incorporarlas al modelo pueden ser interesantes. Después una tercera extensión que puede tener este modelo, que hoy no lo tiene, que es la inclusión de la problemática del financiamiento de la inversión inicial. ¿Sí? Nosotros tenemos la hipótesis en esta versión del modelo, es que la inversión inicial es capital propio, pero podría tener una inversión inicial financiada por préstamos que podrían tener algún componente subsidiado, por ejemplo. Entonces podría haber alguna política pública de subsidio de tasa que se podría establecer el costo de esa política pública que después se recupera con impuestos con el desarrollo de los proyectos. Entonces eso podría ser una extensión muy interesante para el modelo. Después, en la medida que uno va extendiendo cosas,
tenemos un problema tecnológico computacional, ¿no? Esto está desarrollado con estándar FAST sobre la plataforma de Excel, digamos, en planillas de cálculo, pero adquiere determinado grado de complejidad que en algunos casos se pone muy complicado de resolver, ¿sí? En la medida que uno extiende estos modelos. Entonces, el desarrollo de un software específico en sustitución del Excel como plataforma de procesamiento puede ser otra extensión muy interesante. Y obviamente, y esto es muy importante, el punto 5, la aplicación, salir de los casos hipotéticos hacia los proyectos mineros reales, ¿sí? Esto puede ser muy interesante, combinado con el punto 6, que es, por ejemplo, modelar una cartera de proyectos reales y poder ver impactos de cambios en los precios y demás en los costos sobre esa cartera de proyectos y poder obtener resultados más macro, ¿sí? Esto es como incentivo para la continuidad de este tipo de esfuerzos. Bueno, muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Luciano. Te agradezco mucho por esa presentación. Yo soy Nicolás Menling, el jefe de proyecto MINSUS, que es un proyecto de la cooperación alemana para apoyar a los países andinos en el desarrollo de prácticas mineras responsables. Y yo tengo el placer de moderar el conversatorio para el cual tenemos un grupo de excelentes expertos en la materia de pequeña minería, y también de una perspectiva de los tres, digamos, actores que Luciano mencionó para los cuales es este modelo, ¿no? Por una parte tenemos a Ercilia Monroy, la directora de formalización minera del Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Ella tiene más de 25 años de experiencia en el sector y 17 años en el ministerio, y bajo su liderazgo se han formalizado más de 12,000 mineros en Colombia. Después también tenemos a Luz Mary Sánchez, que es la directora de gestión integral de Grupo Altea, una empresa colombiana calificada como usuario industrial de bienes y servicios y una autorizada para la comercializar minerales Fairmind desde el 2019 por la Alianza por la Minería Responsable, ARM. Y por último tenemos a Jairo Cárdenas, el gerente de sostenibilidad minera de la Alianza por la Minería Responsable, con experiencia en seguridad minera, desarrollo sostenible y medio ambiente, con 16 años de trayectoria profesional enfocada en aspectos de sostenibilidad en el sector minero. Entonces, como ven, tenemos a tres panelistas que tienen mucha experiencia en el sector. Y bueno, nosotros tenemos algunas preguntas preparadas y bueno, que voy a direccionar a cada panelista. Y a los panelistas les pido por favor que sean breves con las respuestas para ir teniendo varias rondas de preguntas y también poder integrar las preguntas de la audiencia. Ya han entrado algunas preguntas, entonces las voy a ir integrando, y si hay más, por favor, pónganlos en el chat. Entonces me gustaría comenzar contigo, Ercilia, y justamente enfocar, digamos, tu intervención un poco en los temas de formalización, que vienes trabajando muchos años en el ministerio. ¿Cuáles son los retos principales? Y también, ahora que viste la presentación de Luciano, ¿cómo prevés que este modelo puede ser útil para el trabajo del ministerio? Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Pues agradecerle a RM y a GIZ por este ejercicio tan juicioso. Creemos que el modelo nos puede aportar muchísimo para uno de los retos fundamentales que tenemos en la formalización, y es hacer el tránsito entre la informalidad a la formalidad, más allá de la legalidad. Si bien la apuesta de gobierno que tenemos en estos momentos es poderlos llevar a la legalidad, el entender cómo es el flujo realmente y cómo es el modelo de negocios que ellos pueden llegar a implementar, con todas las implicaciones que esto requiere desde lo fiscal, desde las inversiones. Excelente, muchísimas gracias. Y ya veo que también
Luz, has conseguido conectarte de nuevo. Y bueno, pasarte la palabra también para oír un poco de ti como comercializadores de oro. ¿Cuáles son los principales retos que ustedes enfrentan en los temas de formalización y cómo ves que el modelo puede apoyar, digamos, en ese sentido? Muy buenos días, Nicolás, doctora Ercilia, Luciano, todos los presentes. Muchas gracias a ARM pues, por invitarnos a compartir en este espacio. De los principales retos que identificamos, y como lo mencionaba de pronto ahorita Luciano en su exposición, referente a los cambios normativos. Luciano mencionaba que cuando estaban haciendo el modelo, los cambios que se generaban en los diferentes países hacían que se generaran también cambios en esos modelos. Y específicamente es uno de los grandes retos en Colombia, y son cambios normativos que se generan con mucha frecuencia y normatividad que de pronto es muy rigurosa y altamente exigente para el tipo de mineros de pequeña minería y para las zonas en las que ellos están ubicados. Es, digamos, uno de los principales retos que identificamos. Otro proceso, digamos que es complejo para el tema de la formalidad, es lo que tiene que ver con los procesos y trámites que tienen que realizar los mineros para llegar, digamos, a obtener un título minero, empezando, digamos, desde los procesos más pequeños de formalidad, pero que son trámites que pueden ser demorados ante las diferentes entidades. Entonces, lograr una licencia ambiental o tener las visitas y las autorizaciones de las diferentes entidades. Adicional a eso, también los costos que implica pues como cumplir todos estos requisitos para ser formales y para cumplir con toda la normatividad que se exige hoy en día en Colombia, no solamente para las empresas mineras, sino para los empresarios en general. Y el tema de la bancarización, que también es complejo y sobre todo para las zonas donde están ubicados los mineros, porque son zonas que generalmente son, digamos, con poca presencia bancaria, abandonadas en su gran mayoría, pues como por el Estado, y donde llega poco la información y donde no hay estos canales para que los mineros puedan acceder, pues como a las diferentes opciones de bancarización. Esta herramienta muy útil para que las unidades mineras, el gobierno y nosotros como empresa identifiquemos como esos retos, apoyemos a los mineros a conocer como esos costos y cómo se mueve esas diferentes variables que pueden interferir en su productividad y su utilidad a futuro. Una herramienta pues muy útil para que ellos identifiquen y analicen el futuro de su proyecto y puedan tomar pues como medidas que impacten de manera positiva, digamos, como en ese desarrollo del proyecto. Excelente, muchísimas gracias, Luz. Jairo, pasando a ti, y bueno, aquí de repente vale mencionar que Jairo fue uno de los actores que co-construyó el modelo, ¿no? Y nos apoyó muchísimo en, digamos, conseguir todos los datos que entran en el modelo. Entonces, si hay preguntas en relación sobre qué rápido se puede aprender cómo manejar este modelo, pueden preguntar a Jairo. Pero, digamos, de tu perspectiva, sería súper interesante oír un poco las capacidades con los mineros de pequeña escala que tú has trabajado. ¿Hay posibilidades que utilicen estos modelos? ¿Qué se podría hacer, digamos, para reforzar esas capacidades? ¿Cómo lo ves? ¿Este modelo es demasiado complicado o hay potencial que se aplique por los mineros con que ustedes trabajan? Ok, gracias Nicolás. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, con respecto a la pregunta, yo creo que es un reto grande poder llevar, digamos, esta herramienta a todos los mineros. Pues creo que generalmente lo que nosotros nos encontramos en terreno es que los mineros no llevan, digamos, como una proyección económica de sus negocios, y eso hace que a veces, digamos, no estén preparados para diferentes situaciones pues, que requieran de una capacidad económica de inversión
o que incluso la baja productividad que, digamos, en algunas ocasiones pérdidas de la veta de oro o la baja calidad del oro, pues digamos que disminuye los ingresos y ellos no están preparados como para estas condiciones. Entonces, nosotros desde ARM ya desde hace un tiempo hemos venido, digamos, acompañando a los mineros en poder ver un poco hacia futuro sus organizaciones mineras, cómo ellos pueden utilizar este tipo de herramientas para proyectarse, por lo menos a un mediano plazo, acompañándolos no solo a construir como un modelo de negocio, sino pues es un acompañamiento integral donde pues la parte económica es importante, pero que tiene que cumplir una serie de obligaciones en materia ambiental, en materia de seguridad, en materia laboral, que también va a permitir que hagan que estas organizaciones mineras sean sostenibles en el tiempo. Entonces, yo creo que si bien, como decía al inicio, es un poco, digamos, va a tardar un poco de tiempo en poderse adaptar a esta herramienta, sí nos parece importante que los mineros pues que tengan la voluntad y las capacidades de poderlo implementar. Nosotros desde ARM también vamos a estar disponibles para poder acompañar en el uso de esta herramienta. Muy seguramente en unos pilotajes de esta herramienta vamos a tener otros aprendizajes que nos darán entendimiento de qué tan fácil es poderla utilizar y bueno, y vamos a seguir evolucionando con esta herramienta. Gracias, Jairo. Y de repente aquí también mencionar que, digamos, de nuestra perspectiva de la GIZ, porque ahí entraron también algunas preguntas sobre la sustentabilidad de estos modelos y cuáles son los próximos pasos y si van a haber estos modelos y guías traducidos en otros lenguajes, porque de repente también es útil para otros países donde existe la pequeña minería. Yo creo que justamente estamos mirando un poco cuál es el interés de los diferentes actores y en base a la demanda que exista, ver cuáles son los próximos pasos por hacer, ¿no? Luciano mencionó algunos temas que se podría levantar o agregar al modelo. Entonces ahí también nosotros estamos muy conscientes digamos, de la demanda para ver si hay la demanda y si hay la demanda, cuáles serían oportunidades para o pilotearlo en algún sitio o hacer capacidades para que se pueda utilizar estos modelos o traducirlo, ¿no? Entonces ahí también estamos muy atentos de oír, digamos, de los participantes y de los panelistas de cuáles serían los próximos pasos. Pero creo que este tema de sustentabilidad, cuando nosotros, digamos, de la GIZ ya no financiamos estos temas, es un tema muy importante, ¿no? Porque al fin de día estas herramientas tienen que ser apropiadas para que sean utilizadas y no queden ahí. Un tema que también me gustaría, digamos, incluir, y Luciano, como todavía estás, eso pasó en una pregunta, es relacionado a las externalidades. Entonces, antes de hacer la segunda ronda de preguntas, no sé si puedes explicar un poco, en un poco más detalle, cómo ustedes decidieron cuáles externalidades incluir y cómo se haría esto, digamos, en un caso concreto, cómo se estimaría estos impactos. Sí, sí, a ver, la pregunta, la estaba viendo, se refiere más que nada a externalidades medioambientales y el uso del mercurio, ¿no? Y ese fue un punto que en el desarrollo del modelo, que fue un punto de bastante discusión dentro del grupo, ¿sí? Cuando uno mira la literatura y demás, el tema del mercurio es un tema clave, pero el problema es que en muchos países está prohibido, ¿no? Entonces, en el caso del modelo, nosotros no hacemos referencia específicamente al mercurio, en Colombia está prohibido, sino que tomamos coeficientes de la literatura referidos a cómo se relaciona la producción de oro, en este caso, con el uso de otros productos que generan impactos medioambientales. Ahí podría estar incluido en algún caso específico, en algún país, el mercurio, y hacemos la valoración económica de todo ese conjunto, o sea, lo tratamos en general. Eso
nos permitimos hacer ese tratamiento porque estamos con un modelo hipotético, ¿sí? En el caso de un modelo concreto, ahí sí habría que ir a los verdaderos agentes contaminantes, las emisiones y demás que se producen. Pero la pregunta está muy buena porque de hecho fue un punto que charlamos mucho en el grupo mientras desarrollábamos el modelo, cómo hacíamos con el tema del mercurio. Excelente, muchas gracias, Luciano. Ercilia, pasándote la palabra y justamente sobre el tema de las cargas fiscales que tiene el sector minero de pequeña escala en Colombia. ¿Cómo ves, digamos, ese ejercicio de comparar los sistemas con otros países y prevés que ahí hay un potencial de, digamos, tener un intercambio de cómo apoyar la formalización al sector y cómo esta herramienta también puede ser utilizada en ese sentido? Sí, tema complejo, como hablar de una situación pues que no maneja directamente la cartera de minas. Sin embargo, creería que es importante visibilizar este tipo de cargas que se le están colocando a nuestros pequeños mineros para dar unas discusiones más profundas frente a los cambios que pueda llegar a tener este tipo de impuestos como el tema de renta, que se ve claramente que el 35% pues somos el país que en estos momentos, pero también hacer unas precisiones. En Colombia los minerales del suelo y del subsuelo pertenecen al Estado. Entonces aquí hay que tener esa claridad, pero por supuesto todo minero que entra dentro del marco de legalidad debe tener claridad frente a este tipo de situaciones y yo creo que el modelo nos llama a visibilizar muy bien ese tipo de imposiciones que tenemos. Por supuesto, y es una petición muy especial a cooperación internacional, es poder plantear dentro de estas estrategias, sobre todo en este momento político que estamos en el país, en un cambio de gobierno, cuáles serían y que se van a empezar a dar discusiones frente a muchos temas con el nuevo gobierno, es como cuál sería una propuesta real frente a sí, como lo plantea el modelo y con la comparación que nos hacen con otros países en donde existe este tipo de minería, cuál sería una propuesta real frente al cual pudiese llegar a ser un cambio frente a este tipo de imposición, frente al tema de impuestos, frente a algunos ítems que son básicamente técnicos y que generan costos en la entrada a estos pequeños mineros. Nosotros hemos revisado desde este gobierno cómo pudiese llegar a ser esa disminución de costos de entrada, estudios de impacto ambiental, PTOs. Estamos trabajando en esos esquemas diferenciales. Sin embargo, también somos conscientes de que lo que queremos generar es una minería técnica y responsable. Entonces, los niveles para bajar esos estudios son muy difíciles de encontrar en la medida en que lo que realmente aspiramos es unas operaciones técnicas responsables con control y seguimiento de las autoridades. Y lo que decía mi compañera comercializadora es, sí, tenemos unas dificultades en las respuestas de nuestras autoridades frente al tema. Y nuestra gran apuesta ha sido darle agilidad a los procesos. Si tenemos una autoridad minera comprometida, estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente y con las corporaciones, pues que también tenemos una complejidad aquí, que no tenemos solamente una autoridad en el país, sino 32 que son autónomas y que entonces nos toca trabajar con cada una de ellas frente a unos lineamientos que nos da el Ministerio de Ambiente, también pensando en una agilización de trámites que permita que efectivamente esto también agilice la entrada de nuestros pequeños mineros a la legalidad y que puedan empezar a generar estas rentas que para ellos es importante para poder efectivamente generar los pagos a todos estos elementos que son necesarios porque así están establecidos normativamente, pero que al final lo que sí necesitaríamos serían esas apuestas y cuáles serían esas propuestas bajo este parámetro, ya que vuelvo, insisto, yo estoy encantada con este modelo de poder tener como ya una propuesta clara de cuál sería una apuesta de reducción a estas cargas impositivas al gobierno entrante para que sean analizadas pues en los espacios que para eso existen. Excelente, muchísimas gracias, Luz. Ercilia. Luz, pasando la palabra a ti.
un tema que esta herramienta también considera es ¿no? este precio premio y cómo construir, digamos, una cadena de valor de oro responsable, trazable, transparente. ¿Puedes explicar un poco a los participantes qué están haciendo ustedes en esta parte y también, digamos, cómo es la demanda internacional para este oro, digamos, producido de manera responsable y cómo ustedes ven los precios premios? Sí, Nicolás. Bueno, mira, nosotros como empresa nos hemos vinculado a diferentes iniciativas que buscan precisamente llevar beneficios adicionales a las unidades mineras y a los pequeños mineros. Beneficios adicionales como unas primas adicionales, como es el caso, por ejemplo, de los proveedores que están certificados bajo Fairmine, proveedores que hacen parte de la iniciativa Suiza Oro Responsable, que reciben también pues unos incentivos adicionales y que son incentivos que son otorgados precisamente por ese compromiso en realizar pues una actividad bien hecha, una práctica minera con responsabilidad social, ambiental, con sus empleados y con diferentes requisitos y parámetros que establecen diferentes organismos como es la guía de vida y diligencia de la OCDE. Y en cuanto a la demanda, digamos, de las refinerías del exterior, se identifica claramente también un compromiso en hacer parte de esas cadenas de suministro trazables y responsables, otorgando precisamente pues como estos incentivos desde el consumidor final, porque hay ya un interés, digamos, a nivel mundial de participar en cadenas de suministro que efectivamente demuestren que hacen unas prácticas responsables con derechos humanos y con trazabilidad ambiental y social. Entonces vemos un compromiso desde todas las esferas, incluido el consumidor final como el productor nacional, que también se esmera en, digamos, invertir recursos adicionales que, pues como lo veíamos en el modelo, hay veces son poco rentables cuando el precio baja y con las cargas impositivas que se tienen en cuanto a temas tributarios, pero sin embargo la minería en Colombia hay muchos que tienen ese interés de hacer buenas prácticas y invertir unos recursos adicionales en garantizar esas buenas prácticas. Excelente, muchas gracias. Jairo, pasándote la palabra a ti, y aquí hay una pregunta que surgió en relación a este modelo, si aplica a todo MAPE o a solo a pequeña minería. Creo que eso podrías contestar en tu respuesta. Y digamos, como la segunda pregunta relacionada es cómo se utiliza esa herramienta para la evaluación de viabilidad de un proyecto de pequeña escala que ya mencionó Luciano, pero de repente puedes construir sobre eso. Y de ahí también preguntarte, digamos, un poco más ampliamente de cómo tú ves de la experiencia que tú has tenido con los mineros, cómo se podría utilizar esta herramienta en la próxima fase. Bueno, para dar respuesta a las preguntas en el chat, bueno, la aplicabilidad de esta herramienta para otro tipo de mineral se podría dar, hay que configurar pues algunos datos, como decía inicialmente Luciano, básicamente en términos de ingresos de información en cuanto a inversiones iniciales, en cuanto a el porcentaje de pago de regalías. Bueno, hay que configurar algunos datos y se podría generar esta herramienta para que aplique para otro tipo de minerales. Entonces, eso por ese lado. En este caso, pues nosotros digamos que nos enfocamos en oro, porque es un poco la experticia de las personas que participamos en este proceso, pero sí se podría aplicar. En cuanto al tema de la viabilidad, si se podría utilizar esta herramienta, sí, incluso digamos que para la construcción de la herramienta nosotros partimos
de la identificación de todas esas, todos esos rubros, todos esos costos que se tienen que justificar a la hora de desarrollar pues, los instrumentos técnicos exigidos por las diferentes, digamos, autoridades mineras de los países en donde desarrollamos la herramienta. Obviamente incluyendo pues Colombia, en donde pues tenemos que hacer una descripción de las inversiones iniciales, todo el tema de amortización, depreciación de equipos, todo el tema de insumos. Bueno, todo esto se tuvo en cuenta. Entonces, digamos, la herramienta incluso va un poco más allá para poder hacer ese análisis, no solo si es de la rentabilidad como desde afuera del proyecto, si es rentable o no es rentable, como decía también Luciano, si yo quiero comprar un proyecto minero, yo podría aplicar esa herramienta para evaluar qué tan rentable es, pero también se puede utilizar desde el minero para saber qué tan rentable está haciendo su negocio. Incluso lo puede ir actualizando, no sé, mes a mes, año a año, para ir evaluando esa rentabilidad. Entonces, sí se puede aplicar para hacer esa viabilidad, para evaluar la viabilidad. Con respecto a la experiencia para la utilización de esta herramienta, bueno, como yo les decía en la primera respuesta, muchos de los mineros, digamos, no están acostumbrados a llevar la información tan al detalle en sus operaciones. Entonces, yo creo que aquí va a haber un reto muy interesante en poder acompañar a estos mineros para hacer ese ejercicio de gestión como de la información, para que ellos mismos vayan alimentando esta herramienta y vayan obteniendo esos resultados que esperan y que le ayuden a tomar decisiones, porque no necesariamente siempre todo va a ser positivo. Generalmente pues va a depender del tipo de minería, de la producción, de la cantidad de trabajadores, bueno, de muchísimas variables, y eso le va a permitir identificar cuáles son esos costos que están teniendo, en dónde, si los están teniendo en los costos variables, en los costos fijos, y poder empezar a proyectar un poco su negocio para disminuir, digamos, esas cargas fiscales y que empiece a generar, obviamente, una rentabilidad positiva. Bueno, que sea rentable. Básicamente es eso. Entonces sí, va a haber un reto interesante acompañar a los mineros a implementar esta herramienta, pero considero que en el momento que ellos la sepan adoptar, va a ser importante para la proyección de las organizaciones mineras. Excelente, muchas gracias. Y de repente también recalcar que esto también es un tema que nosotros vimos mucho durante este proyecto, es la diferenciación entre, ¿no? En el MAPE hay los artesanales y hay los pequeños, y este modelo está enfocado en lo pequeño, justamente por las inversiones que están dentro del modelo. Entonces no consideran, digamos, un proyecto artesanal. Que bueno, ahí creo que las inversiones y los planes son muy diferentes que, digamos, una operación de pequeña escala. Lo que a mí también me llamó mucho la atención es que las estadísticas siempre juntan MAPE, ¿no? Pero en la literatura, digamos, no hay mucha especificidad sobre quiénes son artesanales, quiénes son pequeños, porque probablemente, digamos, las políticas públicas, como también las herramientas que se necesitan son diferentes entre estos dos actores, ¿no? Bueno, siguiendo con una pregunta que fue hecha aquí en el chat y la voy a leer porque es un poco más larga. Bajo el supuesto de que la recaudación tributaria proviene de la MAPE, podría orientarse a financiar mejores servicios públicos hacia la propia MAPE, que le ayude a las unidades mineras, por ejemplo, a reducir sus costos ambientales y o sociales o disminuir los costos de entrega. Bajo ese supuesto, si tendría sentido tener una carga impositiva mayor como la que tiene Colombia, que ayude a generar los fondos necesarios de asistencia técnica y empresarial útil para la MAPE. Bueno, esa es una buena pregunta y Ercilia te la
te la disparo a ti y de repente después también a Luciano, ya que también, digamos, probablemente de otros sectores también tienes experiencia de cómo balancear incentivos fiscales con fiscalizar más, ¿no? Sí, bueno, de hecho nosotros hemos pensado en el tema, nosotros como gobierno hicimos la modificación a la ley de regalías, en donde volvimos a distribuir los recursos pues a los municipios que eran productores y que en un cambio que se dio pues este tema no se dio. Este año también el incentivo a la producción mejoró la llegada de recursos de regalías a los municipios y adicional a eso estamos generando proyectos, por supuesto, a través de los municipios que puedan contribuir a los elementos de formalización. Entonces estamos generando un cambio en el acuerdo para la presentación de proyectos teniendo en cuenta estas necesidades de estudios, elementos que se necesitan para la legalización, caracterización incluso de los mismos mineros dentro de los municipios. Por supuesto, las regalías son administradas por los entes municipales, sería a través de los alcaldes, lo estamos pensando. Hasta que pues el modelo se implemente, pudiésemos hablar de ello. Lo que nosotros sí quisimos fue que efectivamente esas regalías que son pagadas no solamente por los pequeños, sino por los medianos y por los grandes mineros, entren a ser parte también de este modelo de formalización y puedan ser, y tenemos un rubro específico de destinación de recursos de regalía para la formalización. Es así como este ministerio ya lanzó la segunda convocatoria de recursos de regalías. En la primera convocatoria se asignaron 8 proyectos por más de 8.000 millones de pesos, en donde generamos centros de desarrollo para que los pequeños mineros puedan llegar y hacer sus capacitaciones, que creería yo que el modelo pudiese entrar dentro de estos centros también. Yo creo que tenemos que sentarnos a revisar mucho porque creemos que el modelo nos puede ayudar muchísimo en muchas cosas. Generación de plantas comunitarias, plantas de beneficios comunitarias, que eso también ayuda no solamente al tema de reducción del uso de mercurio, que como bien lo decía Luciano, en este país está prohibido, sin embargo, ese flagelo sigue siendo en el país un elemento de ilegalidad. Entonces, para nosotros es importante. Entonces, sí estamos pensando en eso. Ahorita estamos cerrando la segunda convocatoria de recursos. En el tema minero, pues se presentaron proyectos de centro de desarrollo, de temas de seguridad, que estos son recursos de regalías que le van a llegar directamente a nuestros pequeños mineros, porque esa es la funcionalidad frente al tema de formalización. Por supuesto, tenemos que seguir pensando en más incentivos y más proyectos que puedan generarse para utilizar esos recursos, y creería ahí, como lo dice el compañero que nos hace la pregunta, pues claro, si yo pago un impuesto, sería muy importante que yo lo vea retribuido en mi propia actividad. Muchas gracias, Luciano. Sí, bueno, es un diseño de políticas públicas bastante presente, ¿no? En distintos países y en distintas actividades. Por ejemplo, sacarle al más grande para darle al más chico dentro del mismo sector. O en este caso, yo mirando la pregunta, pienso que es más un esquema de el que ya está, que está pagando impuestos, puede financiar con una parte de eso la entrada de nuevos, ¿no? Subsidiando los costos de entrada. En términos del modelo específicamente, técnicamente, uno podría modelizar estos mecanismos, ¿sí? Porque serían fondos que no irían a la recaudación genuina del gobierno porque se están destinando dentro del propio sector. O sea, uno podría incorporar estas cuestiones y ver qué impacto tienen. Me gustaría hacerlo en términos de la TIR, porque por un lado estás cargando presión impositiva, subiendo algún impuesto y demás para financiar algo que beneficia, entonces hay que ver cuál es el impacto neto sobre la TIR de los proyectos. Me parece que es bien interesante y nada, es un diseño de política bastante usual. De hecho, hoy en Argentina, por ejemplo, para decirles algo de actualidad, se está discutiendo en términos de otro sector, del sector agroindustrial, con el aumento del precio de los alimentos, sobrecargar sobre un sector que no hay tanto consumo, la soja, para financiar el sector que sí se consume, que es el trigo, las harinas y demás. Entonces es una discusión bastante relevante, ¿no? En todos los sectores y en el minero también, obviamente. Gracias, Luciano. Y de repente, ya que estás hablando, también apunto esta pregunta
que es muy específico. El modelo tiene en cuenta el riesgo país para poder desarrollar la actividad minera. Entonces, como yo la entiendo, diferencia entre el riesgo en los países que metimos dentro del modelo. Y si no, sí se puede hacer. Es una especie de costo de oportunidad que uno le pone a la inversión, ¿sí? Y ahí el riesgo forma parte del componente que define la tasa de descuento, ¿sí? Si hay un contexto más riesgoso, uno debería exigirle a los proyectos una tasa de descuento más alta, ¿sí? Por lo cual la tiro a bajar, el valor actual neto va a bajar de los flujos. O sea, yo creo que eso se responde básicamente cuando uno estudia qué tasa de descuento poner. Nosotros en el modelo hipotético usamos una tasa de descuento de 15%. ¿De dónde surge ese valor? Bueno, de manera simplificada, digamos, uno cuando trabaja con los proyectos de gran minería, toda la experiencia que hemos tenido, trabaja con tasas entre 8 y 12%, dependiendo del contexto, del país y demás. Lógicamente, este tipo de minería de pequeña escala tiene más riesgo, por lo cual nos parecía adecuado parametrizar el modelo con una tasa un poquito mayor, de 15%. Pero creo que la respuesta está ahí, está en cómo determinar la tasa de descuento. No hay una diferenciación por país en nuestro caso porque, como dije en la presentación, el modelo hipotético está en un lugar determinado, es una mina subterránea de oro en Colombia. Lo que hicimos fue ponerle distintos esquemas tributarios, no es que las trasladamos a otro país. Trasladar el proyecto a otro país implica cambiar los costos, cambiar los salarios, un montón de cosas, ¿no? O sea, el modelo siempre está en Colombia, pero se le prueban distintos esquemas tributarios. Sí, de repente para complementar, si uno quisiera hacer eso, uno podría decir como, digamos, inversor, si uno piensa que, para decir algo, en Bolivia hay un riesgo más alto que en Colombia, en vez de requerir un retorno de 15%, uno requiere uno de 17%. Entonces uno lo puede incluir relativamente fácil si uno tiene esa perspectiva que los riesgos son diferentes en los países que están mostrados en el modelo, ¿no? Exactamente. Ya, perfecto. Bueno, una conversa que nosotros también tuvimos durante la elaboración de este modelo, y esto ya es una pregunta que viene un poco de mi parte, es relacionado a los incentivos de los pequeños mineros para formalizarse, ¿no? Nosotros ahora tenemos un modelo que enfoca mucho, digamos, al tema económico, al tema financiero. Me gustaría oír de Ercilia y de Luz y también de Jairo un poco cuáles son sus experiencias en términos de cuáles son los factores por qué se formalizan. ¿Tiene que ver con el tema de dinero? ¿Tiene también otras razones que de repente no están representadas en este modelo? Pero digamos de la experiencia sería súper interesante también de oír de ustedes, digamos, otros factores que son importantes en este tema de intentar formalizar más el sector. Y de repente comienzo con Luz, por favor. Bueno, nosotros hemos trabajado fuertemente en todo este tema de formalización y entendiendo que quizás la diferencia entre el formal y el informal muchas veces, y como lo veían en los modelos que nos presentó Luciano, la diferencia de pronto en Colombia no es tan grande en esa diferencia de precios, ¿cierto? Pues los mineros sí ven unos beneficios adicionales de visibilizarse con sus buenas prácticas, de demostrar que pueden hacer una minería bien hecha, de acceder a otros beneficios y acompañamientos que pueda dar las diferentes instituciones, de que puedan ser acompañados por diferentes iniciativas en mejorar sus prácticas, en implementar mejoras en sus procesos. Entonces, creo que la formalidad se puede incentivar desde estos acompañamientos y desde apoyar a los mineros en realizar su actividad de una manera más trazable y más formal,
pero sí es importante tener presente que hay otra gran población que no se formaliza y que de pronto no hacen parte de un mercado ilegal, pues que no son mineros ilegales, pero que sí son mineros informales y quizás por todos estos temas también tributarios, porque quizás no ven el beneficio de invertir grandes recursos para formalizarse y que pueden obtener algunos ingresos pues como similares y que esto afecta en gran manera al país. Entonces es importante que, digamos, esta herramienta sea conocida por el gobierno y se puedan identificar como todas esas opciones de incentivar esa formalidad, porque no solamente es beneficio para los mineros, es beneficio para el país en tener mayores recursos, en que haya mayor recaudo en la medida de que hay más mineros formalizados contribuyendo pues como a esos impuestos que se genera por la actividad y que no es un mineral que de pronto sale por un mercado informal donde el país deja de percibir como todas esas regalías y todos esos tributos que si se pudieran nivelar a unos porcentajes que sean viables para los mineros y que puedan identificar mayores beneficios, pues habrá muchos más mineros dispuestos a buscar esa formalidad. Excelente, muchas gracias, Luz. Jairo, te paso la palabra para la misma pregunta. Ok, bueno, yo creo que son varios los factores que pueden incentivar como la formalización. Pues arrancar con el tema pues de ingresos. Obviamente es un negocio, es una actividad económica y los mineros pues quieren mejorar sus ingresos y no solo para poder, digamos, aumentar su capital, sino también muchos de los mineros lo hacen porque quieren mejorar las condiciones laborales, quieren mejorar las condiciones de sus trabajadores, mejorar los procesos operativos. Entonces yo creo que un incentivo importante es el tema del precio o bueno, de los ingresos en la comercialización formal, porque pues, le permite a los mineros poder tener un buen porcentaje, un buen precio, cuando cumplen pues, todos los requisitos de formalización, frente obviamente a los mineros pues, que desarrollan la minería de manera informal, porque pues, siempre hay una diferencia grande en porcentaje del pago del precio del oro. Yo creo que ese es un punto importante. Creo que, por otro lado, también los mineros en los diferentes países ya se vienen como transformando en ser más conscientes en que la actividad que ellos realizan no es solo una actividad puntual en la que se beneficia una persona o tres personas, sino que eso está teniendo un impacto un poco más allá de la mina como tal, está generando un impacto en su entorno. Entonces, nosotros desde la experiencia de ARM hemos encontrado que hay mineros que piensan más allá en ese proceso de formalización e incluso pues de poder llegar al cumplimiento de los estándares que tenemos dentro de la organización. Ellos ya planean poder hacer inversiones un poco no solo en la mina, sino yendo más allá como al tema social. Entonces, eso es importante y pues obviamente desde ARM nosotros impulsamos este tipo de prácticas, pues porque para nosotros es importante no solo esa producción y que se generen esas buenas prácticas en el desarrollo operativo, sino que trascienda y permee un poco ese entorno para que se vea que pues está generando un desarrollo local basado como en el sector de la minería de pequeña escala. También, como decía Luz, el acompañamiento de diferentes organizaciones que se viene dando pues parte de la formalidad que tengan estas organizaciones mineras y este acompañamiento pues digamos que es más accesible a este tipo de organizaciones. Y tenemos incluso hasta organizaciones que por imagen dicen, no, yo quiero estar formalizado, yo quiero certificarme porque me parece importante, por ejemplo, mostrarle a diferentes personas, sin importar la producción, sin importar los ingresos, quiero demostrar que la minería se puede hacer de manera diferente, de manera responsable. Entonces creo que son muchos los factores que se pueden o que pueden promover la formalización. Excelente, muchas gracias, Jairo. ¿Y Ercilia? Bueno, frente a incentivos, y esto es importante también que lo sepamos, es
llevo mucho tiempo acá trabajando el tema de formalización y realmente quien incentivó a que los mineros, y esto va a sonar duro, pero es real, es nuestra estrategia de explotación ilícita de minerales a nivel de gobierno. Eso hace pues que el minero diga, bueno, el minero real, incluso hasta las mismas comercializadoras ya empezaron a pensar que realmente, y el tema de trazabilidad, todos los acuerdos que hemos firmado, los pactos de debida diligencia de la OCDE, todo esto ha llevado a que esto se genere ese incentivo para que el minero reaccione frente a la formalización. Y por eso tenemos muchos clientes en el tema de formalización hoy y yo soy clara y se los manifiesto. Eso ha sido un factor que ha acelerado el proceso en ellos para querer ser formales. Y por supuesto entender los procesos de formalización que no son tan fáciles, pero que a través de las diferentes estrategias que estamos implementando, pues lo que tratamos es de traducir mejor esto y acercar a estos pequeños mineros y cerrar esa brecha entre el pequeño minero y la autoridad. Adicional a eso, un incentivo que también tenemos es hacer parte de estos programas de gobierno, de acompañamiento, de asistencia, de la misma cooperación internacional que estamos articulando como gobierno, porque también está claro de que esta cooperación debe llegar a un minero legal. Entonces, creería yo que el introducir al pequeño minero en este ejercicio, en que entienda las bondades de ser legal, además de la tranquilidad, y me lo ha dicho un minero formalizado, doctora, por aquí pasaba la policía y yo me asustaba, ahora pasa y me saludan. Creería yo que eso es importante. La trazabilidad de los minerales, y esto también para Liliana como comercializadores también se les vuelve para ellos también un incentivo en la medida en que ellos también están siendo transparentes ante los que están comprando el mineral. Y Liliana mencionaba inicialmente el tema de la bancarización como una barrera en el tema de formalización. Entonces ahí también estamos haciendo un ejercicio, ya tenemos una ley de bancarización que fue promulgada en el mes de diciembre por el presidente Duque, un trabajo del legislativo que fue acompañado por el gobierno, que lo que pretendemos con esto, además de nuestra estrategia de inclusión financiera particular, es efectivamente que nuestros pequeños mineros empiecen a entrar en ese sector. Pero ¿qué era lo que nos exigía el sector financiero? Transparencia en nuestras operaciones, trazabilidad en el tema e identificar nuestros clientes. Y ahí estamos haciendo una estrategia con la autoridad minera, con un mecanismo único de validación en donde el sector financiero entra y puede verificar efectivamente quién es el tema. Entonces yo creería que poder estar inserto, además de esta primera que fue de choque, que fue dura, que cada vez que pasa para mí se me arruga el corazón, pero me motiva a los mineros a que vengan y nos toquen la puerta en la formalización. Ese es de choque, ese es de impacto, es fuerte, es poder estar inserto en todas estas estrategias que desde el gobierno nacional estamos planteando, hacer parte también de esa prima que en adicional en el precio del mineral, eso también es importante, y del acompañamiento de organismos como ustedes para que efectivamente puedan mejorar sus operaciones y estar dentro de estándares, que es lo que pretendemos de la actividad minera, a pequeña escala, por supuesto. Y de todas, ¿no? Pero haciendo la precisión a pequeña escala. Y ahí tú, Nicolás, hablabas del tema de la MAPE y todo lo demás. En Colombia tenemos una clasificación de 4 tipos de minería: subsistencia, pequeña, mediana y gran minería. La MAPE arropa la de subsistencia y la de pequeña. Para nosotros es claro, subsistencia, y tenemos unas políticas claras. De hecho, estamos a puerta de emitir la política de minería de subsistencia, y la pequeña minería, que no requiere título minero, que no requiere licenciamiento ambiental, que lo debe hacer de manera manual, y la minería de pequeña escala, que ya sí empieza a hacer uso de todo este modelo y de todos estos ítems que se identificaron en el modelo, son a los que están dirigidos todos los planes de formalización y los programas de formalización que les he comentado. Excelente, no, muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos todavía 10 minutos. Yo no he visto preguntas adicionales que han entrado. Entró un comentario relacionado a la importancia
de asegurar la reducción del uso de mercurio, que creo que es un tema muy relevante en muchos de los países andinos. Pero me gustaría, digamos, dar a cada uno de ustedes como un minuto final para el mensaje final que le quisieran dar al público, sea en relación al modelo o otro tema que ustedes piensen que sea relevante, y de ahí voy a tomar unos 2 minutos para explicar un poco los próximos pasos y cerrar. Entonces, Luz, comienzo de nuevo contigo, si te parece. Bueno, no, con base a la herramienta y digamos como al sector en Colombia, importante todo este tema de acompañamiento de diferentes instituciones, de diferentes iniciativas a nivel nacional e internacional que acompaña a los mineros y que hemos nosotros acompañado también como empresa a que mejoren sus prácticas, a que visibilicen las posibilidades de mantenerse y de tener una sostenibilidad de su actividad en el futuro, de acompañarlos también en que conozcan la normativa de manera permanente, que es una normatividad que es cambiante y que muchas veces los hace informales de un día para otro al no cumplir con un nuevo requerimiento normativo. Entonces, que estas normatividades se puedan llevar de una manera más pedagógica, con unos tiempos de cumplimiento más flexibles, que permitan que la actividad minera en Colombia se pueda hacer de manera trazable y de manera sostenible, no solo como beneficio para los mineros, sino para el país en general. Porque como se mencionaba en este estudio también, la actividad minera aporta no solamente al dinamismo de la economía de los países, sino aporta el nivel de empleo, aporta estas regalías de inversión para la sociedad. Entonces, como gobierno y como empresas, tenemos que comprometernos a activar y apoyar a estos pequeños mineros a que se sigan formalizando, a que sigan haciendo parte de esta actividad que aporta a la economía del país, y apoyarles y incentivarlos pues, a que se formalicen y a que ese recurso que genera la minería efectivamente quede dentro del país. Muchísimas gracias. Jairo, te paso la palabra. Bueno, pues digamos que en resumen, este ejercicio fue muy interesante, como lo ha dicho pues usted, Nicolás, y Luciano, el haber recopilado toda esta información y haber obtenido todos estos resultados le da luces a uno para poder empezar a enfocar apoyos y acompañamiento a los pequeños mineros en mejorar su actividad en términos pues obviamente rentables y de sostenibilidad de su actividad. Entonces, bueno, nosotros desde Alianza por la Minería Responsable muy abiertos a continuar acompañando a los mineros en este proceso y en los diferentes procesos que nosotros acompañamos desde la organización y en los diferentes países también donde estamos. Nada, me resta decir pues que las personas que estén interesadas en poder un poco conocer también la herramienta o lo que nosotros hacemos, pues con gusto estamos por los lados de la página. Sí, pues están los contactos en la página. Y ya, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Jairo. Luciano, ¿quieres decir algo todavía? Sí, algo muy breve. Creo que el esfuerzo que se hizo es muy relevante, que hay un aporte a la toma de decisiones a nivel gobierno, es una herramienta que se puede tomar en cuenta. Me parece que ahí hay un punto muy, muy interesante. A nivel minero, además de la utilización para todo lo que hemos hablado, creo que ayuda en un aspecto novedoso, que es el tema de la cultura financiera, ¿no? De usar estos conceptos para poder evaluar la actividad y quizás no trabajar tanto a nivel de intuición, ¿sí? Que con un contexto tan volátil, cambiante, macroeconómico, de precios, de costos, por ahí la intuición puede recibir sorpresas, y estas herramientas desarrolladas pueden ayudar en ese sentido. Y también el tercer actor, que son los compradores de oro, se puede aportar a esa faceta de la actividad que es tan importante
en términos de la formalización. Así que me parece que es un gran avance y no dejo de considerarlo un primer paso. En eso estoy convencido. Eso es Excelente. todo. Gracias, Luciano. ¿Y Ercilia? Bueno, primero, pues agradecerles. Yo creo que el modelo nos invita a usarlo, invitar a nuestros pequeños mineros a que lo adopten, lo revisen. Hay conceptos importantes financieros en la realidad de sus proyectos que es bueno que lo visibilicen. Trabajar en poder también hacerlo más digerible frente a terminología. Eso es importantísimo también porque tenemos que tener claro, pues, a quién, a nuestros pequeños mineros y cuál es la mejor manera de llegarles con un modelo que creo y vuelvo, insisto, y solicité muy especialmente a quien los construyó que pudiésemos hacer unos ejercicios para que el equipo de la Dirección de Formalización lo viera y pudiese también entenderlo y poderlo aplicar. Como gobierno, importante herramienta para revisar dentro de todo esto que viene y las propuestas que podamos dejar como gobierno saliente frente a las políticas de formalización del nuevo gobierno, el poder tener estas iniciativas de revisión frente a estas cargas impositivas, que es importante revisarlas. Y por supuesto, como dirección de formalización, pues el llamado a todos nuestros pequeños mineros a que se vinculen al proceso, que aquí estamos, hay un equipo totalmente comprometido para hacerlos llegar a la legalidad, a lo legal, todo vale, a lo legal ganamos todos y es lo que queremos como gobierno. Y agradecerle, por supuesto, a GIZ y a RM por este aporte tan valioso a nuestros pequeños mineros. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho a ustedes y también a los participantes por tomarse el tiempo hoy. Perdonen la interrupción tecnológica que tuvimos. Espero que por lo menos la mayoría se haya reconectado después. En el chat hay un formulario sobre un cuestionario bien breve sobre que les pido abrir y responder. Como ya fue mencionado, el modelo y también las guías de cómo utilizar el modelo están públicos, tanto en la página de ARM como en la página de Minsus. En YouTube se ha grabado este evento, entonces si alguno de sus colegas no pudo participar o no se pudo reconectar, también vamos a dejar este link para que lo puedan ver. Y también vamos a compartir la presentación con ustedes que dio Luciano. Bueno, los próximos pasos, como ya creo que hay muchas ideas, nosotros fuimos anotando y vamos a ir pensando también de cuáles son los próximos pasos. Para nosotros es muy importante que, como mencioné, que no quede como una herramienta que no se utiliza. Entonces, cualquier sugerencias o demandas, por favor, contáctense con nosotros, con Minsus, GIZ o también con los colegas de ARM para ir pensando qué sería el próximo paso para esta herramienta, ¿no? Y con esto les agradezco de nuevo muchísimo por su tiempo y les deseo un feliz día y resto de la semana. Muchísimas gracias. Hasta luego, Muchísimas que estén muy gracias. bien. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias a Nicolás. todos.